Muy bien, chicos, acabo de compartir el PPT que corresponde a la semana 11, cuyo tema es la frase verbal. ¿Me podrían confirmar si pueden verlo? ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes. Sí se puede ver la pantalla. Listo, muchísimas gracias. Vamos a empezar. Hemos tenido 2 semanas viendo lo que es la frase nominal y es importante que vayamos repasando en casa estos temas porque como se van dando cuenta, ya se convierten en prerequisitos, ¿no? Bueno, realmente desde el inicio, cada tema propuesto ya es como un insumo de los temas que vienen, ¿no? Pero como ya hemos entrado a sintaxis, vas a ver que constantemente estás analizando y relacionando información y requiere ello que conozcas muy bien lo que se ha visto en la frase nominal parte uno y la frase nominal parte 2, sobre todo en el reconocimiento de las categorías gramaticales. Y además, analizar siempre de manera integral, ¿no? No por partes, no solamente mirar la palabra, porque te vas a dar cuenta que palabras que al parecer se escriben igual no tienen la misma función cuando se encuentran ubicadas con otras palabras dentro de un signo lingüístico que puede ser la oración y que de alguna manera les cambian ese rol, ¿no? Entonces, esa recomendación, tenerla en cuenta, por favor. Cuando hablamos de la frase verbal, estamos prácticamente ya analizando predicados, ¿no? No es la clase todavía la oración, pero la frase verbal es el predicado en una oración. Pues así como has visto que la frase nominal tiene diferentes funciones, pues la función de la frase verbal es esta, hacer de predicado. Ahora, dentro de la frase verbal, ¿no? Figuran diferentes elementos, figuran diferentes complementos. Y eso va a depender también de la naturaleza del verbo que vendría a ser el núcleo de la frase verbal. Claro, porque al tener la frase verbal como función principal, la predicación, entonces el núcleo va a ser siempre un verbo, ¿no? Entonces, ahora centrémonos en identificar cómo se pueden aparecer esos verbos porque no siempre aparecen de la misma manera. Entonces, miren, acá empezamos con el verbo y definimos este con puntos de vista diferentes, pero finalmente todo es gramática. Entonces, morfológicamente hablando, tú que ya que sabes y conoces qué es la morfología, es una categoría variable. Claro, ¿te acuerdas cuando vimos clasificación de morfemas? Y dentro de la clasificación de morfemas estaban los morfemas flexivos. Ok, dentro de los morfemas flexivos también había una clasificación que eran los morfemas amalgamas. Y estos morfemas amalgamas solo se afijaban a raíces verbales, a lexemas verbales. Y este morfema amalgama, como es un morfema y tiene significado por sí mismo, nos daba, ¿qué cosa? A conocer las categorías gramaticales del verbo, y me refiero a modo, tiempo, número, persona y aspecto, que es justamente lo que estás mirando en la parte central de esta lámina. Entonces, indudablemente, sí, el verbo es una categoría léxica que va a variar. ¿Por qué? A su raíz, cuando esta se conjuga, se le van a fijar morfemas gramaticales flexivos, amalgamas, que darán esta información. Modo, tiempo, número, persona, aspecto. Ahora, sintácticamente, el verbo tiene un rol, ¿no? Y el verbo va a ser siempre de núcleo de la frase verbal. Ese es el rol principal del verbo. Y semánticamente, el verbo expresa una acción, no solamente acción, proceso, estado. Muy bien. Ahora, hay que tener cuidado también con las clases
de formas verbales, ¿no? Los verbos personales son aquellos que van a tener justamente, ¿no? Estas definiciones, la morfológica, la sintáctica y la semántica que están descritas en la primera parte. Pero hay que tener cuidado con los verbos no personales o también conocidos como verboides. ¿Por qué? Porque este tipo de verbos no personales, su mismo nombre lo dice, no me indica persona, ¿no? Entonces, si están solitos en la oración, los infinitivos, por ejemplo, es una clase de verbo no personal, el otro es el participio, y el otro es el gerundio. Si estos verboides o verbos no personales figuran en la oración y se ubican al costado o asociados a diferentes palabras que no necesariamente sean otros verbos, no van a hacer el rol de un verbo como tal. Puede ser un sustantivo, puede hacer las veces de un adverbio, puede hacer las veces de un adjetivo, pero no necesariamente un verbo. ¿Cuándo es que estos verbos no personales van a ser parte de la acción o del núcleo del predicado en las perífrasis verbales? En los verbos que están compuestos por más de un verbo. En estas perífrasis, los verboides o los verbos no personales suelen ser los verbos principales. Vamos a explicar eso con ejemplos. Entonces, ahí sí, mucho ojo, por favor, porque si te quieren elevar el grado de dificultad de la pregunta, entonces te van a colocar oraciones en donde haya presencia de verboides. Bien, ahora, antes de pasar a hablar de los modos, del tiempo, ¿no? Quiero que veas cómo se te puede presentar un verbo en una oración. ¿No? Miren, por ejemplo, voy a escribir acá diferentes oraciones. A ver, María ingresó a San Marcos. María ha ingresado a San Marcos. María tiene que ingresar a San Marcos. Entonces, acá tú estás visualizando 3 oraciones, ¿ok? 3 oraciones en donde la frase verbal es ingresó a San Marcos. En la primera, ha ingresado a San Marcos. En la segunda, y la frase verbal de la tercera oración es tiene que ingresar a San Marcos. Ya sabemos que María sería una frase nominal. ¿No es cierto? No lo subrayamos mejor para no confundir. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que la palabra más importante de una frase verbal es el verbo. Entonces, identificamos el núcleo en la frase verbal de la oración 1 es ingreso, ¿no? Ese vendría a ser el núcleo
de la frase verbal ingresó a San Marcos. Pero el núcleo en la segunda oración, ¿no? Por la forma como se ha manifestado el verbo, es ahora ha ingresado. Y en la tercera oración, el núcleo tiene que ingresar a San Marcos. Entonces, estás viendo 3 oraciones en donde se ha identificado la frase verbal y la frase verbal tiene obviamente la presencia del núcleo, que es el verbo. Pero no se ha presentado de la misma manera. ¿Por qué? Porque el verbo puede estar en su calidad de simple o también puede estar en su forma compuesta. Y este verbo en la primera oración es el verbo simple porque solamente está compuesto por un lexema verbal. En cambio, en la oración 2 ya no es el verbo en su forma simple, sino que el verbo está en su forma compuesta porque está conformado por más de un cuerpo o un lexema. Y este verbo también se le conoce como perífrasis verbal. Entonces, ¿qué es una perífrasis verbal? Es un verbo o el núcleo del predicado que se presenta con más de un lexema, con más de un verbo. ¿Ok? Y lo mismo sucede en la oración 3. En la oración 3 dice, María tiene que ingresar a San Marcos y también tengo yo una perífrasis verbal. Y la perífrasis verbal ahora ya no está compuesto por, o no está compuesta por 2 elementos. La perífrasis verbal está compuesta ahora por 3 elementos, porque todo esto es el núcleo. Y las perífrasis verbales también aceptan enlaces para la coherencia, obviamente, de esta acción, ¿no? Bien, entonces eso necesito que la tengas bien clara, ¿sí? Porque tú cuando tengas que analizar o identificar a las frases verbales y luego identificar sus elementos, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es haber seleccionado bien el verbo. Ahora, dentro de esa perífrasis, te has dado cuenta que hay más de un elemento, porque esa es su característica. Pero de estos dos verbos, porque este viene del verbo haber y este viene del verbo ingresar, ¿no? Este viene del verbo tener y este verbo viene del verbo ingresar. Entonces tú cuando lees todo este contexto, tú te vas a dar cuenta cuál es el verbo principal en toda esta perífrasis, porque las perífrasis, como tienen más de un elemento, se les conoce también con nombres. Se les conoce a verbos auxiliares, a los que complementan al verbo principal, que es el que tiene toda la carga semántica, ¿no? Entonces, a ver, tú me podrías decir, en María ha ingresado a San Marcos, en esta perífrasis, ¿cuál sería el verbo principal y cuál sería el verbo auxiliar? Coméntenme. A ver, ¿quiénes están presentes? Está Natalie, Ariana, Christopher, Stacy, Natalie, que ella, no, ella es Sánchez Natalie. Está Eduardo, Carol, Adriana, Glenin, Gabriel, Emily, Ailén o Ailín, Raúl, Rodrigo y Lucero. Camilita también la mencioné, ¿no? Sí, Karina Camila. Bien, chicos, a ver.
Entonces, siguiendo la lógica de la explicación, en ha ingresado, en la perífrasis ha ingresado, ¿cuál de los dos verbos se convierte en un verbo, en el verbo principal? ¿Ha o ingresado? No importa si nos equivocamos, ¿ah? Ojo. Perfecto, Brendita. Exacto. Entonces te has dado cuenta fácilmente que el principal es ingresado porque finalmente lo que está hablando es del ingreso de María, pues, ¿no? Ahora, yo no puedo prescindir de ese verbo auxiliar, lo necesito, es complemento para la coherencia de todo el mensaje porque no puedo decir María ingresado a San Marcos. Y en el caso 3, tampoco yo podría decir María que ingresara a San Marcos, ni puedo decir María ingresar a San Marcos, en el contexto como está, ¿no? Ni puedo decir María tiene a San Marcos, o sea, te das cuenta ahí por qué la necesidad de los verbos auxiliares y por qué la necesidad también de los anexos, ¿no? De los enlaces como el que. Entonces, eso es lo que tú tienes que hallar. ¿Y por qué es importante reconocer el verbo principal? Porque luego cuando te pregunten funciones, el verbo, según su naturaleza, va a determinar qué complementos hay en el predicado, porque no todos los verbos aceptan los mismos complementos. Bien, chicos, excelente. Y acá, obviamente, el verbo auxiliar es tener, ¿no? Y el verbo principal es ingresar. Entonces ya sabes, en una frase verbal cuyo elemento principal o núcleo es el verbo, este se te puede presentar como simple, con un lexema o como una perífrasis verbal que está compuesta por más de un lexema, incluso puede tener nexos. Ahora, el verbo, como yo te dije, va a aceptar morfemas y estos morfemas inmediatamente hacen que ese verbo conjugado pueda también darnos mucha información y un verbo, un núcleo de la frase verbal suele darte información de tiempo, de la circunstancia de la acción, ¿no es cierto? La persona, el número, el modo, el aspecto. ¿Ok? Entonces recordemos que cuando hablamos de los tiempos nos referimos a diferentes momentos en el que se ha desarrollado la acción. Y los que más conocemos o los generales son el presente, el pasado y futuro, ¿no? Presente, pretérito y futuro. Entre más conjugaciones, ¿no? Y tenemos también a la persona que hace referencia a las tres personas que ya conocemos al momento de conjugar los verbos, ¿no? Primera persona, segunda persona y tercera persona. Y la persona está sujeta con el número, ¿no? ¿A qué me refiero con número? Al número singular, que indica uno, y el número plural, que indica más de uno. ¿Ok? Entonces vamos a colocar en negrita presente, pasado, futuro. Primera, segunda y tercera persona. Y por último, singular y plural, que equivale a uno y varios, ¿no? Entonces, acá en estas oraciones, lo que se ha hecho simplemente es destacar al núcleo de la frase verbal, ¿ok? Al núcleo de la frase verbal. En la niña duerme, chicos, en la niña duerme, ¿cuál es la frase verbal? ¿Cuál es la frase verbal en la niña duerme? Perfecto. Muy bien, Brenda. Duerme bien. Y el núcleo de la frase verbal es, chicos, ¿cuál es? El núcleo.
Muy bien, Leina. Bien, Brenda. Duerme. Perfecto. ¿Ok? Entonces, este verbo me está indicando que la acción se está realizando ahora. Tiempo presente. ¿No es cierto? Ahora. Pero cuando dice yo pinté este cuadro, yo pinté este cuadro, el núcleo ya no me indica presente, me indica pasado. Pero además de pasado, me está haciendo referencia a qué persona. A ver, acá en yo pinté este cuadro, frase verbal, pinté este cuadro, núcleo de esa frase verbal, pinté. Y ahora, ¿a qué persona me hace referencia? A la primera persona, perfecto. Y, ajá, muy bien, Leina, muy bien, Brenda. Ya, y ahora, esa misma oración, en donde ya sabemos que el verbo nos está dando información de persona uno, primera persona, ¿qué número además será? Cole, singular, singular, singular. Perfecto. Por último, acá en ellos llegarán mañana. A ver, vamos a analizarlo ya. Ellos llegarán mañana. Frase verbal. Excelente, Brenda. Núcleo. Muy bien, Leina. Núcleo. Excelente. Núcleo. Llegarán. Tiempo. Bien. Persona. Perfecto. Número. Plural. Excelente, chicas. Entonces, así tienes que ir analizando dependiendo de las preguntas que te hagan, ¿ok? Bien, entonces acá estamos con categorías gramaticales de las formas personales. Acá está bien claro, ¿no? Formas verbales personales. Vamos con la otra lámina que tenemos en la otra lámina. El modo. El modo. Miren, hay tres modos: indicativo, subjuntivo, imperativo. ¿Ok? Ahora, el modo indicativo siempre te va a expresar esa actitud, ¿sí?, del hablante de manera objetiva. ¿Ya? Subrayar las palabras clave o sombrear. Recuerda, esa actitud, ¿sí?, que expresa el hablante o el emisor, va a estar siempre de manera objetiva. Pero cuando se trata del modo subjuntivo, expresa una actitud subjetiva. ¿Y por qué? Porque se ve una irrealidad. ¿Y por qué se ve una irrealidad y no algo real, como en el caso del indicativo? Por eso es que voy a sombrear también la palabra real. Porque la acción, cuando se presenta
se presenta como probabilidad, como duda, como deseo. Hay un temor, ¿ok? ¿Y por qué está? Porque está sujeto a las circunstancias. Entonces, esto hace que el modo subjuntivo tenga este carácter de subjetividad, ¿ok? El imperativo siempre está sujeto a un cambio, ¿no? De actitud y por eso acá tenemos como ejemplos las órdenes, ruegos, los mandatos, las exhortaciones, ¿ok? Muy bien, entonces también al momento de analizar el núcleo de la frase verbal y te pregunten acerca de los modos, ten en cuenta que es el indicativo, el subjuntivo, el imperativo, y manéjate una palabra clave para poder identificarlo inmediatamente: indicativo, objetivo, subjetivo, pero mejor dicho, subjuntivo, subjetivo e imperativo puedes poner orden o ruego o mandato. Ya tú ve cómo lo manejas. ¿Ok? Bien, entonces acá quiero que observes que también van a aparecer palabras que te ayudan a poder identificar más rápido cómo está el modo de ese verbo, ¿no? Ella pintó un cuadro, Fabián recordó redactó un ensayo, Juana viajará a Tumbes. Si te has dado cuenta, ahí no hay punto de vista, no hay crítica, no hay valoración, no hay duda, no hay un deseo. Ahí simplemente es como que ve algo e informa. Y en las oraciones que están en el modo subjuntivo, ahí hay palabras que inmediatamente me dicen: no es algo realmente real, ¿no? El tal vez, ¿no? Tal vez retorne. Entonces, este verbo está en modo subjuntivo. Posiblemente. Ojalá. ¿Te das cuenta? Y por último, el imperativo, el modo imperativo, como te digo, va a indicar o va a expresar un ruego, una súplica, un mandato, indicaciones, exhortaciones, apelaciones, etcétera, ¿no? Mire, por ejemplo, acá, Hugo, revisen este documento. Esta comita vocativa, importante, ¿no? Porque se ve que nos estamos dirigiendo a Hugo para pedirle que haga algo, ¿no? Acá lee el tercer párrafo del texto, le está diciendo que lo realice. Y también acá en acompaña a tu hermana Luis, ¿no? Entonces estamos viendo allí a los verbos en modo imperativo. ¿Ok? Listo. Continuamos. Acá, por favor, mucho ojo, porque cuando hablamos de los aspectos, tienes que tener claro que el aspecto se refiere a cómo se está o se ha realizado o se realizará el proceso verbal, el proceso de la acción. Y dos palabras que nos van a ayudar a recordar rápidamente es la palabra concluido o no concluido, o si quieres puedes colocar para ti como palabra clave, ¿no? Acabado, terminado, ¿sí? Y no concluido, no acabado, no terminado. Entonces, cuando es perfectivo, quiere decir que la acción terminó. Y cuando no es perfecto, ¿no? No es perfectivo, cuando la acción no ha culminado, ni siquiera empezado o se puede dar en el tiempo, ¿no? Entonces, allí estamos hablando del imperfectivo. ¿Ok? Perfectivo e imperfectivo. Listo. Ahora, ejemplos que me van a indicar a mí, ¿no? Cómo esa acción ya acabó. Acá hay ejemplos.
Saúl leyó el último comunicado. Hemos entregado los paquetes. Miren, ahí el núcleo está como una perífrasis verbal, ¿no? Ellas caminaron por la avenida, todos reíamos todos reíamos mucho en el show. Pero mire lo que pasa acá. Acá todas son en aspecto imperfectivo porque la acción o no empezó o está dándose y por lo tanto no ha acabado o ni siquiera ha iniciado o que haya una especie de posibilidad que se siga dando. Entonces, acá tenemos Saúl lee el último comunicado, tiempo presente, la acción no ha sido culminada, por lo tanto es imperfectiva, ¿no? Vamos a entregar los paquetes. Puede ser una perífrasis, pero todo el contexto a mí me indica, ¿no? Que la acción se va a dar, pero todavía no se ha dado, ¿no? Vamos a entregar unos paquetes. Luego, cuando dice ellas caminaban por la avenida, profesora, pero parece presente, tú lo has pensado, parece. Este tipo de cierre, aban, son clásicos de los verbos imperfectivos y estos tipos de verbos se les reconoce como imperfectivos porque es una acción que en el contexto se puede dar en el tiempo. O sea, entonces no acabo. ¿Ok? Y todos reíamos mucho en el show. Tiempo presente, si se está riendo todavía, es porque la acción no ha culminado, no ha acabado. Entonces no te olvides, aspecto perfectivo, acción terminada, aspecto imperfectivo, acción que todavía no ha acabado, por los factores que fueron. No, no ha acabado. Muy bien, chicos. Vamos a tratar de desarrollar este ejercicio número 1. A ver, trata de desarrollarlo con la explicación que se te está brindando. Y lo escribes en el chat. ¿Cuál sería la pregunta? La respuesta de la pregunta 1. A ver, adelante.
Ok, Arianita. Arianita dice que la respuesta a esa pregunta es dedo. Vamos a leerla entonces para ver si es lo correcto. Muy bien, Ariana. A ver, dice así. Lee el siguiente texto y establezca la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones relacionadas con los verbos subrayados. Ya desde el momento que te colocan verbos subrayados es una pregunta fácil porque ni siquiera tienes que identificarlo tú, ¿no? Y es identificado como que una primera parte de esta actividad. Luego marca la alternativa correcta, dice, ¿no? Entonces, dice, el agua es un elemento esencial para los seres vivos que habitan en este planeta. Aunque muchos no lo sepan, el agua constituye casi las 2/3 partes del peso del cuerpo y está presente en todos los tejidos corporales y en los órganos vitales. Por tanto, protejamos las reservas naturales de agua que existen en nuestro planeta a fin de asegurar nuestra propia supervivencia. Luego, hay 3 proposiciones. Y lo único que hay que hacer es leer las proposiciones y verificar si es una afirmación correcta o no, en base a lo que nosotros hemos identificado de los verbos en el enunciado leído, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, dice, presentan modo indicativo, subjuntivo e imperativo respectivamente. Quiere decir que los 3 verbos subrayados en esa secuencia, el verbo es, el verbo sepan y el verbo protejamos, dice la proposición que el primero está en modo subjuntivo, que el segundo está en modo, perdón, el primero está en modo indicativo, el segundo está en modo subjuntivo y el tercero está en modo imperativo. A ver, el agua es un elemento esencial para los seres vivos que habitan en este planeta. Es correcto, está en modo indicativo, ¿no? Porque nos está dando una precisión a partir de algo objetivo. Cuando dice, aunque muchos no lo sepan, el agua constituye casi las 2/3 partes del peso del cuerpo y está presente en todos los tejidos corporales y en los órganos vitales. Acá el verbo no está en modo subjuntivo porque hemos visto y hemos entendido que para que, a ver, espera un ratito. Ah, sí está, el aunque, ¿no? Aunque muchos no lo sepan, ¿no? Constituye la... sí, correcto, correcto, correcto. Y la última, hay palabritas que me indican las probabilidades, las posibilidades, ¿no? Si es algo netamente seguro lo que dice o es simplemente como un parecer, ¿no? Entonces está en subjuntivo, ¿ya? Y por último, a ver, imperativo, por tanto, protejamos, sí, al toque, ¿no? Exhortación, ahí hay un llamado, protejamos las reservas naturales de agua que existen en nuestro planeta. Entonces podríamos decir que esta primera proposición es verdadera, ¿ya? La primera proposición es verdadera. Luego dice, ninguno de los verbos está en aspecto imperfectivo. Y hay que recordar que el aspecto imperfectivo es aquel en donde la acción no ha terminado, ¿no es cierto? Y dice ahí, ninguno de los verbos está en aspecto imperfectivo. A ver, el agua es, aunque muchos no lo sepan,
sí hay uno en modo imperfectivo. Protejamos porque está haciendo un llamado para que se haga. No es que se haya hecho ni que se esté haciendo. Entonces sería falso. Y el tercero dice, los tres verbos están conjugados en tiempos diferentes. Claro, pues, ¿no? En uno está en presente, el otro está en pasado y el último está en futuro. Entonces, es verdadero también y la respuesta sería verdadera, falsa, verdadera, clave, enanito. Enanito, Arianita, creo que ahí no se tomó en cuenta el aspecto imperfectivo de todo el contexto donde estaba el verbo protejamos, ¿no? Entonces, pero después los otros dos le hiciste muy bien. Vamos ahora con lo que sigue. Ujú. Ahora, mira, acá viene ya que actives tus radares a mayor amplitud porque ya no solamente vas a identificar al verbo en su modo o al verbo como se presente, sino que ahora vas a tener que identificar la clase de frase verbal y la identificación de la clase de la frase verbal implica que conozcas que es un verbo copulativo, implica que conozcas que es un verbo predicativo y además que reconozcas los diferentes tipos de verbo predicativo. Entonces acá ya se puso más intenso el análisis, ¿no? Bien, entonces, ¿cuántas clases de frases verbales hay? Dos. La copulativa y la predicativa. Dos clases de frase verbal, copulativa y predicativa. Bien, ahora, la frase verbal copulativa se caracteriza porque el verbo que aparece, el núcleo de esas frases, tiene una peculiaridad. Y su peculiaridad está relacionada al nombre mismo. Estos verbos, para que puedan cerrar la acción, necesitan tener un complemento, porque son verbos que por sí solos no pueden hacer predicado. Entonces, como necesitan de un apoyo para poder cerrar la acción, ¿sí? Este verbo se llama copulativo porque necesita copular con otro elemento. Y este otro elemento con el que suele copular el verbo copulativo se llama complemento atributo. ¿Ok? Complemento atributo. Ahora, ¿qué te dicen usualmente? Que los verbos copulativos son por excelencia el verbo ser, el verbo estar y el verbo parecer. Pero no son únicos. Hay más. ¿Ok? Y no es que lo tengas que aprender de memoria, es que te tienes que dar cuenta de cómo está siendo su dinámica, ¿ok? Tienes que darte cuenta por el contexto. Miren, por ejemplo, acá dice, mi hermana será la nueva directora. Si yo elimino esto, ¿se entiende la oración? Leina, Brenda, Camila, Gabriel, Rodrigo, etcétera. Si yo dejo ahí ese texto, ¿la oración se entiende? No, Miss. No se entiende. Exacto. Por eso, esto para que se entienda necesita un elemento. Y acá se ha puesto ese elemento, ¿no? Mi hermana será la nueva directora. Yo puedo haber tocado de repente mi hermana será elegida.
o de repente reina, o de repente cachimba, etcétera. Ahí recién se entiende. ¿Y por qué pasa esto? Porque este verbo tiene esa característica. Necesita copular con un elemento para que se pueda entender. Y este elemento, si ustedes se dan cuenta, si ustedes lo leen bien, este elemento me da características ¿de quién? ¿De quién me da características ese elemento, chicos? ¿A quién se refieren como la nueva directora? Exacto. Y el sujeto ahí obviamente es mi hermana, pero específicamente me refiero al núcleo del sujeto, ¿no? O al núcleo de la frase nominal, porque así lo hemos estudiado hasta el momento, ¿no? Por eso es que se llama complemento atributo, porque me da atributos, me da información del núcleo del sujeto o la frase nominal que hace de núcleo. Complemento atributo. El complemento atributo siempre va a aparecer cuando el verbo necesite esa copulación, necesite ese apoyo, necesite ese soporte para poder cerrar la oración. Por eso se llaman así, verbos copulativos. Entonces, esto se suele dar con verbos como ser, estar y parecer, pero no es que sean los únicos. Pero ya que lo tienes como que mapeado, identificado, te ayuda a reconocerlo más rápido, pero mucho cuidado porque te pueden también agarrar por ahí en el aspecto que a veces tendemos a robotizarnos cuando aprendemos la información y es que hacen análisis. Por ejemplo, acá, están algo nerviosos mis compañeros. Si yo borro esto, ¿se entiende? Tampoco se entiende, ¿no? Pero hay verbos que yo puedo escribirlos así de manera individual y sí se entiende. Miren, comen. Suficiente. ¿Y por qué no necesitan algo más? Puede añadirse, mira, comen verduras. Pero si se la quito también da igual porque se entiende claramente. Porque este verbo no necesita copular, es otro tipo de verbo, es un verbo que lo vamos a ver acá, en el grupo, de los predicativos. Pero son los verbos copulativos que sí necesitan ese apoyo de los complementos atributos. Ahora, un complemento atributo puede darse como una frase que estás viendo acá o como un adjetivo. ¿Ok? Lo importante es que te des cuenta que está apoyando el verbo copulativo y que te está dando información del núcleo del sujeto o el núcleo de la frase nominal que hace de sujeto. Ok, entonces acá también, ¿no? Están algo nerviosos. Complemento atributo. Y acá, aquí parecen muy entretenidos. Aquí parecen igual, ¿no? Muy entretenidos. Complemento atributo. Entonces, un verbo copulativo implica la presencia del complemento atributo de manera obligatoria. Tú ves que en una frase verbal hay entonces un verbo con estas características, se llama copulativo, chequeas además también que haya complemento atributo y la nombras a
la frase verbal como frase verbal copulativa. Entonces, te voy a colocar, a ver, otra oración y tú me vas a decir, ¿ya? Ojo que esto se va a volver a ver de manera más profunda, como lo estoy haciendo yo, en oración. Acá es como que un poquito más general, pero mejor de una vez hacemos varios ejemplos porque luego empiezan un poco las confusiones, ¿ya? Ya, a ver, en esta oración que acabo de crear, ella está preocupada por sus notas. ¿Es frase verbal copulativa? Muy bien, Brenda. ¿Cuál es el núcleo de la frase verbal? Perfecto. ¿Cuál es el complemento atributo? Bien, Adriana. Complemento atributo. Ya. Ella está preocupada. Hasta ahí es el complemento atributo. ¿Ya? Ella está preocupada. Ahora, si yo digo, ¿por qué está preocupada por sus notas? Es que es otro complemento, ¿ya? Esto se llama complemento circunstancial de causa o de razón, ¿ya? Ok, hasta acá. Pudo haber terminado ahí si quiero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es el complemento atributo que se presenta de manera obligatoria cuando hay verbos. Tú no puedes decir, no hay forma que digas, ¿no? Ella está por sus notas, o sea, ya hay algo que no cuaja bien, ¿no? Salvo que estés en un contexto extralingüístico que te implique a que ha ido a un lugar a verificar notas, pero en este caso no está pasando eso. Sería muy forzado colocarlo así. Bien, te felicito, las felicito porque entonces se están entendiendo, ¿no? Ahora, acá hay frase verbal copulativa. Ella está en el estadio desde ayer. ¿Sí, Adrianita? Es frase verbal copulativa. Ella está en el estadio desde ayer. A ver qué dicen. Para que sea frase verbal copulativa, requisitos, a ver, ¿cuáles son los requisitos? Uno, que haya identificado de que el verbo es un verbo copulativo, ¿no? Entonces, si identifiqué que es un verbo copulativo, pero como siempre hay un margen de error, yo me tengo que asegurar y tengo que chequear también que haya presencia de un complemento atributo. Entonces, si se cree que este es un verbo copulativo, díganme cuál sería el complemento atributo. Entendiendo que el complemento atributo siempre da información del sujeto, características, atributos del sujeto, ¿cierto? Casi se ve, ¿no? Y acá también se ve.
Y acá también. Y acá también. Solamente que acá el sujeto es tácito, ¿no? Acá es ellos, un sujeto tácito. Eso también lo vamos a ver más adelante. Ah, ya. Adrianita, ¿en el estadio es un atributo, es una característica? No, no es cierto. Es un lugar. Entonces, yo lo hice a propósito, ¿no? ¿Para qué? Para corroborar o para evidenciar lo que te dije al inicio. Que hay que analizar que realmente cumple esa función, no dejarnos llevar por la apariencia, porque nos dijeron que los verbos copulativos, ser, estar, parecer, eran copulativos. Sí, suelen ser, pero en este caso, en este contexto, ese verbo está no es un verbo realmente eh, que precisa estado, sino es como un sinónimo del verbo de ubicación, que se encuentra en el estadio, ¿no? Que se halla, que se ubica, que se posiciona. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tienen que ustedes evaluar. Entonces, esto no está haciendo las veces de un verbo copulativo. Por lo tanto, esta no sería una frase verbal copulativa. Para nada, para nada. No es. ¿Ok? Eso es lo que necesito que ustedes estén moscas. Ahora, te felicito por tu participación, Adriana. Muy bien. De eso se trata también, ¿ah? De, de, de no tener vergüenza, ¿no? De, uy, qué roche, ya vieron que me equivoqué. Al contrario, porque si tú no te lanzas, no sabes si estás bien o estás mal. Y mucho más, tienes un montón de preguntas que hacer, pero no las haces porque te da roche de que todo el mundo piense o diga de que, ah, mira, esta qué pesado, no, como pregunta, o interrumpe, o no sabe, o etcétera, ¿no? Entonces, nada que ver. Eso sácatelo de la cabeza porque si no, olvídate, no avanzamos. Y en el predicativo, la frase verbal predicativa no es verbo copulativo, pues. Entonces, como las frases verbales predicativas no tienen verbos copulativos, no necesitan complementos atributos. ¿Ok? No necesitan complementos atributos. Para nada. ¿Ya? Ahora, los predicativos, los predicativos son de diferentes clases. Tenemos las frases verbales predicativas transitivas, tenemos las frases verbales predicativas intransitivas y tenemos las frases verbales predicativas impersonales. ¿Ok? Y reitero, en las frases verbales predicativas, los verbos no son copulativos y al no ser copulativos no necesitan de complemento atributo. Pueden haber otros complementos menos complemento atributo. Los verbos predicativos tienen la capacidad de ser predicado por sí solitos, sin complemento si quieres. Pero también acepta complementos, menos atributos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mira, acá dice, Ana sirve la cena a sus invitados.
¿Ves? Ana sirve, pero acá han colocado la cena a sus invitados. Entonces yo tengo acá un verbo que no es copulativo. Quiere decir entonces que mi frase verbal es predicativa. Pero ahora voy a averiguar si es una frase verbal predicativa transitiva. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Es muy fácil. Los verbos transitivos aceptan objeto directo. Uy, entonces chicos, quiere decir que ustedes tienen que saber cómo hallar un objeto directo, ¿no es cierto? El verbo intransitivo se caracteriza porque no hay objeto directo. No hay OD. ¿Ok? Y el impersonal, su mismo nombre lo dice, no reconoce a la persona, o sea, primera, segunda, tercera. Hay dificultades para reconocerla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay que tratar de entender cómo yo hallo al objeto directo. Para empezar, el objeto directo es aquel elemento, es aquel objeto, aquella palabra que va a recibir toda la carga del verbo. O sea, el verbo va directo hacia él. Por eso es que transitivo, ¿no? Transita y cae sobre él. Entonces, cuando yo digo Ana sirve, puedo utilizar la estrategia de la pregunta y digo, ¿qué sirve? La cena. La acción recae sobre la cena y esto se convierte en un objeto directo. Al aceptarme esa oración objeto directo, quiere decir que esta es una oración transitiva. ¿Sí? Ahora, intransitiva, como no me acepto objeto directo, quiere decir que el verbo no recae exactamente sobre un elemento como tal. Quiere decir que no hay objeto directo para nada. Vamos a ver qué pasa acá. Él caminaba angustiado por las calles. Él caminaba angustiado por las calles. ¿Cómo caminaba? Angustiado. No es OD. ¿Por dónde? Por las calles. No es OD. Lo que tengo son complementos circunstanciales, tanto de modo como de lugar. Entonces sí es una frase verbal predicativa intransitiva porque, para empezar, no hay verbo copulativo, no hay complemento atributo entonces, y no hay objeto directo. Entonces es una predicativa intransitiva. Y la impersonal, como te dije, no reconoces la persona porque los verbos no nos permiten eso, y acá se resalta algo, ¿no? Que suele verse ese tipo de verbos en fenómenos de la naturaleza o en los climas, ¿no? Cuando se refiere a ello, ¿no? Entre otros, pero son en donde usualmente se da, ¿no? Y en el verbo haber. Entonces, miren, ahí dice, había manifestaciones en la ciudad. Tú podrías decir yo había, tú habías, él había, en ese contexto, no, ¿no? Entonces sí se trata de un impersonal. Y si dice llueve torrencialmente desde ayer, igual, ¿no? Yo lluevo, tú llueves. Entonces también se trata de una impersonal. Entonces quédate con lo clave, quédate con lo clave. Dos frases verbales, dos clases de frases verbales, copulativo, del verbo copulativo, y acuérdate del complemento atributo, acuérdate copulativo relacionado al atributo, y el predicativo, sí, apréndete, por favor. Predicativo, transitivo, intransitivo, impersonal. Predicativo no copulativo, no hay verbo copulativo y pueden ser transitivas, intransitivas e impersonales. ¿Ya? Listo, espero que se haya entendido. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda? Bien. Vamos entonces con la siguiente lámina, y la siguiente lámina
tenemos ahora a clases de verbos nuevamente, pero nos dicen que hay dos tipos más. Realmente hay varias clases de verbos. ¿Ya? Entonces, cuando te dicen que un verbo es defectivo, es porque no lo puedes conjugar en todas las personas y en todos los tiempos, cuando es defectivo. ¿Ya? Entonces, acá te han colocado algunos verbos defectivos como balbucir, como concernir, atañer, etcétera. Y claro, acá te colocan un ejemplo. Basta que no se puede en algún tiempo o en alguna persona, entonces inmediatamente lo consideras efectivo porque carece, ¿no? de esta forma verbal en su conjugación, ¿no? Yo no puedo decir yo balbuzo, tú balbuces, él ya balbuce, pero yo balbuzo, ¿no es cierto? Entonces, acá ya te das cuenta cómo el verbo balbucear tiene este defecto. Por eso es que se llama defectivo. ¿Ok? Y los no defectivos es que sí son conjugables con todos. ¿Correcto, chicos? Bien. Ahora, cuando hablamos de el verbo regular y el verbo irregular, regular, y el verbo irregular, hay que tener en cuenta la siguiente teoría. Un verbo tú lo vas a considerar regular porque no sufre alteraciones cuando se conjuga. ¿Dónde, profesora? En el lexema. Tú ya sabes el lexema que es la raíz, ¿no? ¿Ok? Entonces, mira acá. Acá te han colocado algunos, pero han conjugado comer, ¿no? Mira, basta en una conjugación, repito, ¿no? Que se dé lo anormal y ya no es regular, es irregular. Ya estamos viendo la regularidad donde me dicen que es regular porque el eczema no sufre alteraciones cuando se va conjugando. Entonces, miren cómo se conjuga el verbo comer, ¿no? En presente, en las diferentes personas y el eczema se mantiene, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Obviamente te colocan además también este ejemplo porque saben de que sucede lo mismo con las otras conjugaciones. ¿Ya? Pero no pasa lo mismo con algunos otros verbos. Y acá te colocan algunos. ¿Por qué? Porque resulta que acá el verbo sí se altera. Se altera en el eczema e incluso en la desinencia. Cuando yo digo en la desinencia me refiero al morfema flexivo, al que se añade, ¿te acuerdas cuando se conjuga la amalgama, el flexivo amalgama, el que se añade también hasta ese se altera? Entonces, miren lo que sucede acá, ¿no? Cuando se ha conjugado el verbo tener, miren cómo la raíz se alteró. ¿Ves? Ya con estos dos ya te diste cuenta de la irregularidad. Ahí está. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el verbo regular y el verbo irregular. ¿Ok, chicos? Muy bien. Otras clases de verbos. Ya lo mencioné al inicio, ¿no? Porque mi intención era que no tengas problemas en el reconocimiento del núcleo del predicado, sobre todo cuando se presenta con más de un verbo. Y sabemos que las perífrasis verbales van a tener presencias de más de un verbo y estos pueden llamarse verbos auxiliares y verbos principales. Entonces, recuerda que en una perífrasis, el verbo principal es el que tiene toda la carga semántica y por lo tanto es el que está enfrascando la acción de la oración. Los otros solamente son apoyos. Acá han colocado una serie de ejemplos, ¿no? Han estudiado, tienes que volver a leer, está trabajando, más de un lexema. Acá obviamente estudiar es el principal
y han está haciendo del auxiliar, ¿no? Te dije también que podrían aparecer este tipo de verbos, incluso con enlace, ¿no? Acá, tienes que volver a leer, ¿ves? Todo esto es. Pero mira cómo también tiene presencia de estas palabras nexo, ¿no? Y también te están indicando acá que, y lo que te dije, ¿no? Que los verbos principales, que en las perífrasis verbales, el verbo principal suele tener, ¿no? O ser un infinitivo, los que terminan en ar, ir, ar, er, ir. Los participios o los gerundios estaban acá en esta primera parte. Lo voy a retroceder para que lo veas. Acá. Ujú. Ahí está. ¿Correcto? Miren, por ejemplo, acá ha pintado. Esto es una perífrasis en donde el verbo auxiliar es han, el verbo principal es pintado, ¿no es cierto? Y si nosotros chequeamos, esto corresponde a un participio. Acá tienen que estudiar, ese es el auxiliar, nexo, estudiar, esto corresponde a un infinitivo. Y por último, está comiendo igual auxiliar, principal, y esto corresponde a un gerundio. Ok, entonces ya sabes que también tenemos los verbos simples y compuestos y son las perífrasis que van a tener la presencia de verbos auxiliares y verbos principales. Listo, tenemos 2 preguntas. Vamos a ver cómo nos va ahora. Adelante, chicos, con la resolución.
Muy bien, Arianita. Vamos a ver entonces la resolución de estas dos preguntas y dice, marca la alternativa que correlaciona correctamente la columna de los verbos subrayados con la de su respectiva clasificación. Ok, vamos a ver entonces cuál es la correlación, ¿no? Para empezar, transitivo, acuérdate, acepto objeto directo. El copulativo tiene que haber complemento atributo. El impersonal no se reconoce persona. Vamos a poner acá no persona, mejor porque es muy largo. Y el intransitivo no hay OD. Bien, entonces, si leemos cada una de ellas, dice, esa niña camina en el jardín. Caminar no es verbo copulativo, es un verbo predicativo, y en el jardín es un complemento circunstancial de lugar, por lo tanto sería un intransitivo, ¿no? Luego dice, el ejército cuidó la frontera. El verbo cuidar no es copulativo, es predicativo. Ahora, esta acción recae sobre algo, sí, en la frontera. ¿Qué cuidó? La frontera. Objeto directo me está indicando entonces que es un transitivo. Quizá Laura esté contenta. Copulativo, tengo acá un complemento atributo, entonces acá vamos con 3B. Y hubo mucho tráfico hoy, no puedo yo identificar persona, se trata de un impersonal. Quiere decir entonces que la respuesta corresponde a la siguiente, ¿no? Secuencia. Casita, ¿no? 1D, 2A, 3B, 4C, casita. Muy bien, Arianita. Vamos con la pregunta 2 que dice, elige la alternativa que contiene verbos irregulares. Ya lo habíamos visto. El verbo irregular va a tener alteraciones o en su raíz o en el morfema flexivo amalgama, ¿no? Entonces, si nosotros chequeamos esto, a ver, Lila sirve el exquisito platillo a sus amigos. Sirvió, ella sirve, él sirvió, servimos. Ah, ya, mira, nosotros servimos. Inmediatamente ahí me di cuenta que es un irregular, ¿no? Por la tercera persona en plural. Jorge mejorará. Parece que todo está bien acá. A ver, sus vecinos preguntaron. Sí, no hay problema. Ya. Y a ver acá almuerzo. También acá el ojo, ¿no? Yo almorcé, almorzaste, almorzó. Irregularidad también acá. Entonces acá sería la 1 y la 4 y la 1 y la 4, dedo. Dedito. Ajá, ahí estamos. Bien, Ariana, entonces es 1C y bien, Brenda, es 2 dedos. Excelente. Vamos ahora con la siguiente lámina que es nuevamente la perífrasis, pero con ejemplos un poco más amplios para que podamos tenerla ya más clara. Recordar entonces que una perífrasis verbal es un verbo compuesto porque aparece, ¿no? Con más de un verbo, más de un verbo. ¿Sí? O sea, realmente todo eso es un cuerpo, es un núcleo verbal, pero su composición esa, que está compuesta por varias estructuras verbales, ¿no? Por eso dice unión de dos o más verbos que constituye un bloque, es un bloque al final. Todo es el núcleo, ¿no? Y cuando dice Pablo tiene que volver a llamar al administrador, Pablo tiene que volver a llamar a la administración, al administrador, es, si lo queremos redactar en su forma simple, es como decir, Pablo, ¿no? Llamará al administrador. Entonces, toda su carga está acá, en llamar. Este es el principal,
de todo este bloque, ¿no? Ahí. Ese es el verbo principal de todo este bloque. Así, mira. ¿Te das cuenta? Y el resto son auxiliares, pues auxiliar, el nexo que te dije que puede aparecer, auxiliar y el principal. Y si te has dado cuenta, este principal apareció como un infinitivo. En la teoría te dice de que los infinitivos, ¿no? O sea, los verboides, las formas no personales, ¿no? Suelen ser principales en las perífrasis verbales. Y acá tenemos, ¿no? También otros ejemplos. Manuel va a salir temprano, Gabriel está leyendo su discurso, ella y José han confeccionado camisas, perífrasis verbales, algunos con nexos, algunos sin nexos. Este tiene un nexo, por ejemplo. Estos no. Y si te has dado cuenta, mira, acá tenemos como principal el infinitivo, acá tenemos como principal un participio, acá tenemos como principal a un geronte. ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos a ver cómo te va. Listo. Quiero que me digas cuáles son perífrasis. Ey, no porque están varios verbos juntos tienen que ser perífrasis. Tienes que darte cuenta que ese verbo sea parte de un cuerpo textual, ¿no? De una sola idea, de una sola acción. Mucho cuidado. A ver, ¿cómo te va ahí? A ver, vamos a ir analizando una por una, ¿ya? ¿Cómo nos va? Ok, dice,
Carla desea exportar objetos de artesanía. Acá no hay perífrasis, ¿no? Porque acá el verbo principal es desear. Que desea exportar objetos de artesanía. Y los objetos directos de este tipo suelen, ¿no?, aparecer con infinitivos. Este es el verbo principal, que es un verbo principal simple, y este es un OD. Ahí está. No hay perífrasis. Vamos a ver acá en la B, el delincuente fue capturado. Acá sí hay perífrasis. Fue capturado. No puede actuar solo el fue, no puede actuar solo el capturado, ¿no? Acá hay perífrasis. Tienes que investigar. Perífrasis. Perífrasis. No pueden actuar solo ninguno de los dos que están ligados, ¿no? Rita me recomendó, ¿qué me recomendó? Visitar. Igual, ¿no? Recomendar, verbo principal, o de. No es perífrasis, actúa solo, igual que en la A, ¿no? Luego, a ver, ellos habían nadado, perífrasis. Un solo cuerpo ahí. Gina y Beatriz, mis primas prefieren quedarse en casa. No hay perífrasis, es un solo verbo. La empresaria Valeria del Risco está siendo entrevistada. Perífrasis. Juliana suele observar, perífrasis. Entonces tenemos perífrasis en la B, en la C, en la E, en la G y en la H. Mucho cuidado en el examen en este tipo de ejemplos. Acá se suelen confundir. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente lámina. La frase verbal, entonces, simplemente para ya finalizar, ¿no? Se convierte en una unidad sintáctica que la función va a ser el predicado. ¿Ya? La función va a ser el predicado. Obviamente en una oración bimembre, porque también hay oraciones contextuales que no necesariamente tienen sujeto y predicado. Nos referimos como bimembre a las oraciones que van a obtener los pilares sujeto y predicado. ¿Sí? Esa es la función de la frase verbal. Por eso es que el núcleo es un verbo, que tú ya sabes que puede venir como verbo simple o puede venirte como un verbo compuesto, que es la perífrasis, ¿no es cierto? Y a este predicado, a esta frase verbal, también, aparte del núcleo, van a aparecer complementos, ¿no? Si es un verbo copulativo, obligatoriamente el complemento atributo. ¿Ok? Y si fuera otros verbos, pueden aparecer o no complementos. Puede haber objeto directo, objeto indirecto, predicativo, circunstancial, complemento agente. Y todo eso lo vamos a ver con detenimiento cuando tengamos la clase de oración. ¿Correcto, chicos? Ahora, simplemente para que te quede bien claro entonces, bien clara la información, clases de frase verbal, 2 clases, atributiva y predicativa. Recuerda que la atributiva
también conocida como copulativa porque hay presencia de verbo copulativo y obligatoriamente este se aparece porque se empata con el atributo. Y la predicativa, el verbo es predicativo, que puede aparecer también con o no, también con complementos. Ahora, la aparición de los complementos son importantes porque nos van a determinar exactamente qué tipo de frase predicativa es, o mejor dicho, qué tipo de verbo es, ¿no? Transitivo, intransitivo o impersonal. ¿Ok? Bien, entonces acá, ese señor fue el vigilante del colegio. Este es un atributo de señor. Y este verbo no puede ser predicado por sí solo. El señor fue, no, porque el contexto implica que se trata de una característica, ¿no? No de ir, de caminar, ¿no? Saúl estuvo emocionado en la excursión, nuevamente copulativo. Complemento de atributo, aquí está, emocionado. Los complementos de atributos, chicos, suelen ser adjetivos, si se han dado cuenta, o frases nominales como esta, que me dé información de el núcleo del sujeto. Acá han sido, miren, esto qué importante este ejemplo, ¿eh? Porque también te puede venir una perífrasis verbal y tú tienes que chequear si el verbo principal es copulativo o predicativo, para que tú puedas decidir si se trata de una frase verbal atributiva o predicativo o predicativa. Y acá dice, ellos han sido, ¿no? Ellos han sido amigos de la infancia. El verbo principal es ser, ¿no? Ellos han sido. Necesita complemento atributo. Complemento atributo, si no, no se entiende, ¿no? Y tu prima tiene que ser más sincera. Otra perífrasis verbal en donde el verbo principal es un verbo copulativo. Complemento atributo más sincera. Entonces, cuidado con las frases verbales que tienen perífrasis en donde sus verbos principales son copulativos y no te des cuenta. O también, ¿sabes dónde se equivocan? Cuando en las perífrasis los verbos auxiliares suelen ser estar y piensan que es copulativo y no lo son, porque no se han dado cuenta que el verbo predicativo es no es el auxiliar, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué oración, profesora? Acá, miren, les voy a escribir una oración. Un ratito. Ella está trabajando arduo. Esto es una perífrasis, pero el verbo principal es trabajando. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿esta frase verbal es atributiva o predicativa? Yo tendría que decirles que es predicativa. ¿Por qué? Porque el verbo principal está siendo trabajar, ¿no? Claro que acá se figura como trabajando, gerundio, ¿no? Esto es simplemente el verbo auxiliar. Yo analizo de la perífrasis, yo analizo la acción del principal para determinar qué tipo de frase es. Que es diferente a esto, ¿no? Ella ha estado triste. Esta es la perífrasis y en esta perífrasis el verbo principal sí es estado. Así como acá, trabajando.
A es el verbo auxiliar. Entonces, en este caso, yo sí me doy cuenta que esto se trata de una frase verbal atributiva, ¿no? Y esto es obviamente el complemento atributo. Ok, chicos, entonces ahí por favor quiero que ustedes le den mucho ojo porque no quiero que se vayan a equivocar en el examen. Vamos con la última pregunta. Identifica justo eso, la frase verbal que es. ¿Y eso qué te implica? Que reconozcas el tipo de verbo. Entonces, chequea el tipo de verbo. Los turistas tienen que revisar mejor las guías. Yo te los voy a ir subrayando. Tú, si son perífrasis, chequea el verbo principal e identifica si son copulativos o si son predicativos. ¿Ya? El director está organizando, Nancy ha sido, todas las calles de este lugar están inundadas, aquellas profesoras deberían quedarse, mi hermano parece, Jimena ha preparado. Bien, yo te la subrayé, ahora tú dime qué clase de frase verbal es. Recuerda que hay dos clases, puede ser la atributiva o la predicativa. A ver, chicos.
Muy bien. Vamos entonces a terminar observando qué tipo de frase verbal es. Y acá cuando dice los turistas tienen que revisar, el verbo principal es revisar, verbo predicativo, entonces que se trata de una frase verbal predicativa. Acá el director estaba organizando, verbo principal, organizar, predicativo. Nancy ha sido, verbo principal, sido. Veo complemento atributo, se trata de una atributiva. Todas las calles de este lugar están inundadas, inundar, verbo principal, predicativo. Aquellas profesoras deberían quedarse hoy, quedarse, predicativo. Mi hermano parece, parece, complemento atributo, muy afligido, atributiva. Y Ximena ha preparado un conmovedor discurso predicativo, preparado. Y esas serían las respuestas de ejercicio de la separada. Muy bien, chicos. Cualquier duda que tengan, entramos a consultas académicas, ¿ok? Vamos a dar las respuestas, ya que no alcanza el tiempo. Vamos a dar las respuestas de las preguntas de la práctica de esta semana. ¿Ok? A ver, vamos con la práctica un ratito. Muy bien, chicos, atentos entonces. Vamos a compartir la pantalla rápidamente para que puedan ver las respuestas. Y en ejercicio 1 de la semana 11, la clave de este ejercicio es dedo, ¿sí? Dedo, 2, enano, 3, casita, 4, casa, 5, besito, 6, dedo, 7, casa, 8, Ana, 9, beso, 10, beso, casa y 12, besito. Estas serían las claves de la práctica de la semana 11. Bien, ¿alguna duda que les haya quedado? Pueden, como les digo, visitar a los profesores que están en las diferentes clases de consultas académicas para que les puedan responder las dudas. Por mi parte, un abrazo para todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias por estar. Nos vemos, Brendita. Cuídense mucho, chicos.